Bien, hoy es día viernes y vamos a tocar un tema que realmente considero trascendental en la perspectiva si podemos entender lo que es seguridad ciudadana en nuestro medio, si realmente la tenemos y cuáles son los actores que tienen que ver con esto de la seguridad ciudadana. Usted por demás sabe lo que sucede en términos de violencia en nuestro país en diferentes niveles y grados y en diferentes participaciones. Para ello hemos invitado al psicólogo Niel Velázquez para que pueda conversar con nosotros sobre este tema y tratar de encontrar algunas aristas de reflexión sobre el mismo. Así es que le agradezco infinitamente, Niel. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa. Estimado Omar, el agradecido soy yo por el espacio. Definitivamente es una temática que en general muy poca gente conoce, sabe acerca del concepto real de seguridad ciudadana. Aún más, cierto, las autoridades deberían tener el concepto real para que en función de eso se vayan definiendo políticas, se vayan delineando acciones, programas y proyectos de intervención psicosocial con el propósito de crear una cultura de seguridad ciudadana. Qué bueno. A ver, comencemos por eso precisamente, por intentar entender conceptualmente qué es la seguridad ciudadana. Bien, a partir de ello podemos tomar como referencia, ¿cierto?, los enunciados, los documentos, los trabajos de investigación que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, que ha emitido una serie de documentos, ¿cierto?, y uno de ellos es el que recientemente emitió, donde establece claramente que a partir de la Declaración Declaración Internacional de Derechos Humanos en el capítulo 3, séptimo y noveno, establece que los estados deben garantizar la libertad, la vida y la seguridad del ciudadano. En ese contexto, ¿cierto?, ha habido muchas aproximaciones acerca del concepto de seguridad ciudadana, con diferentes matices, pero en definitiva, concretamente, seguridad ciudadana no es otra cosa que crear un espacio de confianza en la comunidad. Eso es seguridad ciudadana, respetando todos los derechos humanos consecuentemente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo creamos ese espacio de confianza, cierto? ¿Y quién está encargado, además de crear ese espacio de Perfecto. confianza? Las entidades, las instituciones encargadas de crear es el Estado, a partir de los órganos correspondientes, los órganos descentralizados a partir de las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales, en esa línea, en ese orden, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, deben generar acciones políticas claras sobre la base de ese concepto, que es un concepto totalmente diferente el de inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana básicamente tiene que ver con la lucha, con la prevención del delito. ¿Quiénes son los actores que intervienen en ese contexto de la inseguridad ciudadana? La policía, la fiscalía y todas las demás instituciones que tienen que ver con normar la conducta del ciudadano, ¿cierto? Y en el tema de seguridad ciudadana, ¿quiénes intervienen? Básicamente el ciudadano. ¿A partir de qué? A partir de que hayan, como decía, políticas, proyectos y programas en el sentido de promover los valores como conducta humana. Le pongo un ejemplo sencillo. ¿Cómo creamos seguridad ciudadana? Es lo que frecuentemente en los centros penitenciarios, cuando tuve la oportunidad de estar como psicólogo en los 4 penales, ¿cierto?, conversando con los internos, ¿cierto?, de aquellos que cometían un sinfín de delitos, ¿cierto?, les hablaba yo de los valores como opción fundamental de vida. Y ellos me decían, bueno, en mi infancia, en mis niños, nunca me hablaron de eso. Y de pronto, si hubiera tenido la oportunidad de conversar, tenga por seguro que en mi vida quizás hubiera tomado otros. Entonces, ese es el tema central, que en la familia, el padre y la madre promuevan los valores. Pero ¿cómo lo deben promover los valores? Con el ejemplo, fundamentalmente con el ejemplo. De pronto, ¿cuáles son los valores? El respeto a la norma, el respeto el concepto de responsabilidad, ¿cierto?, el concepto de fidelidad, el concepto de empatía, el concepto de compromiso, ¿cierto? En función de eso, ¿cierto?, se genera un ambiente de confianza en la familia. De pronto el adolescente, el niño,
¿cierto? Está en un ambiente donde se siente seguro y tranquilo, donde va a tener la oportunidad de poder conversar sus inquietudes, sus necesidades y sus miedos. Pero hoy en día eso no sucede, ¿cierto? Hay esa escasez de valores y por lo tanto los jóvenes no se sienten en un ambiente seguro, confiado y por lo tanto optan como alternativas los medios, el Face, los medios tecnológicos y en definitiva a veces optan por amigos, a veces con amigos de mala compañía. Y ahí es donde se genera y se promueve la inseguridad ciudadana. Qué interesante. Hay que tener claro el hecho de qué debemos entender por seguridad y qué debemos entender por inseguridad. Entonces, desde esa perspectiva, la seguridad vista como este elemento de confianza que podríamos destacar, ¿qué actores deben patrocinar, es decir, el llevar adelante la seguridad ciudadana? Como le decía mi estimado Omar, hay una estructura que es el órgano ejecutivo a partir del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que nos deben delinear políticas, ¿cierto?, claras en ese ámbito, ¿cierto?, con proyectos específicos también. Entiendo que hay, pero con un matiz más de inseguridad ciudadana que de seguridad ciudadana. Subsecuentemente, las gobernaciones. ¿Y dónde entra aquí la educación? Porque estoy entendiendo, es decir, no solo el aparato estatal es actor en la seguridad ciudadana, sino también la propia sociedad en su conjunto, a partir de esto que habla de los valores. Por lo tanto, hay dispositivos que nuestra sociedad tiene para generar cultura en esto, y particularmente es el ámbito educativo y los propios medios de comunicación. Así es, o sea, en realidad seguridad ciudadana, los actores que tienen que ver en seguridad ciudadana es toda la comunidad. Usted lo ha mencionado muy bien, autoridades, medios de comunicación, sociedad, juntas educativas, unidades educativas. Básicamente, seguridad ciudadana tiene que ver con todos esos actores, que tienen que apropiarse, que tienen que ser corresponsables de cada accionar. De pronto, si usted se pone a ver, a apreciar en la ciudad de La Paz, yo hoy día, cada día me pongo a ver. Incluso el tema de la educación vial tiene que ver con un tema de seguridad ciudadana. Es dónde yo aplico mis valores, dónde yo respeto el semáforo cuando tengo que cruzar una calle. De pronto, dónde debo hacer parar la movilidad para que yo desembarque o me embarque. Entonces, si usted ve, no hay seguridad ciudadana. Y ahí se crean espacios de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, los ciudadanos, toda la comunidad, forma parte de este accionar que es la seguridad ciudadana para crear ese ámbito de confianza, vivir en un ambiente donde se promueva la paz, la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Y tengamos la posibilidad de poder sentirnos tranquilos. Tener la certeza de que voy a salir y no me voy a encontrar con cosas que generen inseguridad ciudadana. Ahora, ¿cuál es decir, nosotros más bien estamos pensando que la seguridad ciudadana, más o menos en la lógica que nos dice, más bien es el concepto es vinculado a la inseguridad ciudadana, ¿no? Es decir, como una política de Estado para atacar la delincuencia, etcétera. El que uno en la noche tenga poca confiabilidad de caminar, le puede pasar alguna cosa, etcétera. Exactamente, es que ha habido una inadecuada información acerca del concepto de seguridad. De pronto, como usted dice, lo han superpuesto, lo han tratado de direccionar la seguridad ciudadana con el concepto de inseguridad ciudadana. Y por eso las acciones que hacen muchos gobiernos autónomos municipales, ¿cierto?, para no nombrar ninguna ciudad, son escasos, ¿cierto? Sigue la delincuencia, sigue la inseguridad ciudadana. Y en definitiva el mismo ciudadano dice, ¿dónde hay seguridad ciudadana? Obviamente no hay, porque no están haciendo nada en temas exclusivos de seguridad ciudadana. Sí en temas de inseguridad ciudadana, pero aún esas acciones son escasas y limitadas, que no tienen, ¿cierto?, una planificación, no tienen un plan estratégico para combatir la inseguridad ciudadana. De pronto, usted bien lo ha dicho, se limitan al tema de luminarias, al tema de hacer alguna vez algunas batidas escasas, muy pobres, ¿cierto? En cambio, se debe delinear acciones. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, elaborar un plan y que en ese plan esté contemplado el patrullaje
programado, pero sorpresa. Y sostenido en el tiempo. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Que los delincuentes se vayan alejando porque saben que en cualquier momento va a haber presencia de los órganos que tienen que ver con la prevención del delito y obviamente ahí se está combatiendo de manera efectiva la inseguridad ciudadana. De pronto el tema de los luminarios está bien, forma parte, el tema de las cámaras forma parte, ¿cierto? Pero lo que yo denoto, veo y aprecio es que no hay una política clara sostenida en el tiempo. Y por eso, donde se vaya, seguimos con los reclamos de los ciudadanos y que no se combate efectivamente el tema de la inseguridad ciudadana. ¿A qué podemos atribuir que en nuestra sociedad no se hayan ido desarrollando fuertemente estos elementos? Yo lo atribuyo, mire, son alrededor de 20 años que estoy con esto, desde el Ministerio de Gobierno, pasando por diferentes instituciones, veo el compromiso, la decisión política, realmente de poder trabajar en esta temática. De pronto, como decía, yo le doy las gracias por el espacio. ¿Ves? Cuando uno va a cualquier otro medio canal, poco, nada, no le dan ninguna importancia cuando uno quiere orientar, plantear, reflexionar sobre esta problemática. Entonces la sociedad también tiene que formar parte de esta preocupación, ¿cierto? Para poder incluso exigir con propiedad ciertos planes y programas para que la ciudadanía note un cambio significativo en su vida cotidiana. Ahora, dadas las características del tiempo en el que estamos, ¿y por qué digo del tiempo en el que estamos? Porque ahora este tiempo condiciona un acceso demasiado grande a espacios de información para los niños, jóvenes, para todos absolutamente. Y es tan grande la capacidad de acceso a información y a noticias, a datos, a todo lo que uno puede entrar, que bueno, al mismo tiempo de ser bueno, pero también es malo porque genera estos otros escenarios. Por supuesto, como le decía, retomando el concepto de seguridad, los padres en el hogar debemos promover los valores. No quiero pecar de egocéntrico, pero en mi casa, por ejemplo, yo a mi hija, ¿cierto? Desde que tenía sus 2 años y medio, le he ido incorporando los valores, ¿cierto? De responsabilidad, de compromiso, en fin. Y hoy en día no tengo que preocuparme de estar supervisando que mi hija tenga esa capacidad de poder, ella sabe, ella conoce y lo practica y lo promueve esos valores. Incluso administrar irresponsablemente el acceso al internet, al Facebook, a cualquier otra cosa. Entonces los valores son fundamentales en consolidar en los niños. De pronto, obviamente, se le puede presentar cualquier contingencia, incluso eso, ¿cierto? Hacemos ejercicios con mi hijita en el sentido de poder enfrentar incluso esos desafíos. Entonces, les reitero, el tema de seguridad ciudadana tiene que ver básicamente con una promoción de los valores en el hogar. Que los padres, ¿cierto?, trabajen, conversen, dialoguen, pero fundamentalmente con el ejemplo que enseñan los valores. Entonces, los niños, los adolescentes de pronto ya van a estar sólidos en sus valores. Van a tener mejores elementos con los cuales poderse enfrentar a todos estos desafíos que la sociedad y estos tiempos modernos nos presentan, ¿no? ¿Cómo podríamos evaluar en este momento los términos de la acción estatal en cuanto a seguridad ciudadana? En realidad, bueno, es una apreciación penosa desde mi punto de vista, ¿cierto? Bueno, décadas que no se está trabajando en temas de seguridad ciudadana. Es más, recientemente yo he ido a varias instituciones a poder plantear el hecho de presentar proyectos y programas, pero hay una negativa, no hay apertura a eso, ¿no? De pronto, también, y aquí quiero yo plantear la reflexión a las autoridades, en el sentido de que muchos se preguntan quiénes son los encargados de gestionar la seguridad ciudadana. Y la mayoría dice un policía. Obviamente, aquí no tengo nada en contra de la policía, por supuesto, que no es una institución respetable, calificada, pero la policía, ¿cierto?, por su perfil, ¿cierto?, tiene que ver más con la inseguridad ciudadana, que es la lucha contra el delito, la prevención del delito y todas las categorías subsecuentes.
De pronto, en temas de seguridad ciudadana, por su propia formación, se ve limitado. Claro. Entonces ahí también va que las autoridades tengan el criterio de poder designar a sus autoridades a personas que tengan el conocimiento amplio de la seguridad ciudadana, tanto la seguridad ciudadana y la inseguridad ciudadana. En ese marco, obviamente, se podrá mejorar la situación hoy en día de la seguridad ciudadana en su contexto general. Ahora, dentro de este tema, ¿cómo insertamos el ámbito educativo? Es fundamental. O sea, la seguridad ciudadana, mi estimado, es básicamente educación. Es educación. A partir de la familia, se refuerza en el colegio, en las universidades, en todo ámbito. Seguridad ciudadana es el hecho de promover los valores en diferentes ámbitos. Básicamente, seguridad ciudadana es educación. Fundamental. Y si usted se puede apreciar, hoy en día, poco o nada se hace en esa temática. Incluso deberíamos incorporar en la currícula, ¿cierto?, la asignatura de seguridad ciudadana. Antes había la asignatura de cívica, ¿no?, donde se promovía educación cívica, donde se promovía estos aspectos. Y que bueno, con las reformas se da alumnado, pero debemos incorporar dentro de la currícula el tema de seguridad. ¿Para qué? Para que el estudiante, ¿cierto?, vaya incorporando en su vida el concepto de seguridad como un estilo de vida. De pronto, si hace un análisis a nivel regional, a nivel mundial, ¿cierto?, Corea del Sur es un ejemplo claro. Colombia, Guatemala, Nicaragua, que han trabajado en temas de seguridad ciudadana. De pronto se creó un concepto de cultura de seguridad ciudadana. El ciudadano sabe cómo comportarse, sabe cómo guiar. ¿Y con eso qué está haciendo? Está haciendo que la posibilidad que se suceda actos de inseguridad es menor. Y por otra parte, la policía, con sus políticas bien definidas en temas de inseguridad ciudadana, trabaja. Entonces, se cierra el ciclo para que la posibilidad de que el delito emerja, se produzca, es menor. En cambio, hoy en día vemos en otros espacios que, bueno, el delito está cobrando más fuerza. Sí, en verdad que sí. Qué interesante. Neil, le agradezco infinitamente la amabilidad. Ojalá podamos ir desarrollando ya en forma progresiva otros espacios que nos permiten ir conociendo cada uno de los componentes que tiene la seguridad ciudadana como un elemento que no solo hace al Estado, sino también a la sociedad y al país en su conjunto. El agradecido soy yo, Omar, por el espacio. Muchas gracias, y a la ciudadanía, la seguridad ciudadana forma parte de cada uno de nosotros.